Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a ver cuándo Satanás predica en el púlpito. Y vamos a desenmascarar un engaño. Comencemos. Gracias, mis hermanos, por estar ahí. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, ayúdanos con un like. O si no estás suscrito, suscríbete a mi canal para que estos videos lleguen a más personas. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un falso profeta llamado Rafael Ramírez. Un falso profeta cuyo padre es Satanás. Aquí vamos a ver en este video cómo él manipula las emociones, cómo utiliza la sutileza del engaño para ir creando un fundamento emocional para su propósito de saquear la billetera de los oyentes. Mis hermanos, esta prédica está titulada Cuando Satanás predica desde el púlpito. Rafael Ramírez es un instrumento de Satanás, está condenando a las almas. Hermanos, hoy no vamos a escuchar cuentos, vamos a escuchar un drama mayor que una novela turca. Vamos a desenmascarar el engaño de este falso profeta llamado Rafael Ramírez. Hoy veremos cómo un hijo de Satanás llamado Rafael Ramírez distorsiona la verdad con historias sin fundamento, cómo manipula las emociones sin lógica y cómo usa el nombre de Dios para tocar el bolsillo en lugar de transformar a los corazones. Hay algo más peligroso que un ateo, más peligroso que el mundo, más peligroso que el pecado visible. Es un hombre que abre la Biblia, dice, Dios me habló, pero nunca fue enviado por Dios. El verdadero engaño no viene vestido de oscuridad, viene vestido de luz, con palabras suaves, con promesas que alimentan tu carne, mientras tu alma se pierde lentamente. Y lo más trágico es que hay multitudes siguiendo voces que no son bíblicas, que no vienen del cielo, sino vienen del error. Lo más peligroso no es el pecado en la calle, es el engaño sentado en el púlpito diciéndote que estás bien con Dios. Te está guiando al infierno y lo llaman apóstol, le aplauden y muchos lo defienden. En Mateo 15:14 dice, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que guían a otros ciegos. Y si un guía ciego guía a otro, ambos caerán en una zanja o en el precipicio. El problema no es solo el falso maestro. El problema es seguirlo sabiendo que es un ciego. Mis hermanos, aquí vamos a analizar una supuesta bíblica de un supuesto pastor llamado Rafael Ramírez y vamos a ir viendo palabras sutiles que este hombre usa y la vamos a ir desenmascarando. Vamos a comenzar con el video. Para tener un futuro en la vejez. Esa es la idea que hay.
Y yo recuerdo que Ok. Su primera palabra. Hay que tener un futuro para la vejez. Esa es la idea. Es decir, él va a enseñar, o él está enseñando, que la idea es prepararnos para la vejez. Y no está mal. No quiero decir, no quiero que me malinterpreten, que no está bien prepararse para la vejez. Sí. Pero acuérdense que él está diciendo esto en un púlpito. En un púlpito que es solamente para hablar de la palabra de verdad, glorificar a Dios, para llevar y enseñar al oyente de que necesitamos a un Salvador, para hablar de la eternidad, no de lo terrenal. La mayoría de las personas pasan toda su vida, la mayoría de las personas pasan toda su vida preparándose para la vejez. Confirmo, no está mal. Pero ignoran completamente el momento más seguro de todo, la muerte. Te preparas para vivir unos años más, pero no te preparas para la eternidad que nunca termina. ¿Qué dice la Biblia? Proverbio 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El hombre hace planes para el mañana, pero olvida que ni siquiera tiene asegurado el día de hoy. Mateo 6:33 dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Cuando pones lo material primero, pierdes lo eterno. Pero cuando pones a Dios primero, Él ordena todo lo demás. El problema no es buscar provisión, es buscarla sin Dios en primer lugar. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estás construyendo una vida como si fuera permanente, cuando en realidad es temporal. La Biblia no niega la planificación, pero destruye la falsa seguridad que hay en ella. No es pecado ahorrar. El pecado es poner tu confianza en lo que ahorras. No es malo pensar en la vejez, ni es pecado. Lo peligroso es olvidarte de la eternidad. Hay personas preparadas para retirarse, pero no están preparadas para encontrarse con Dios. Prepararte para la vejez sin prepararte para la eternidad es el mayor fracaso de tu vida. El día que mueras, tu cuenta bancaria no abrirán tu camino. Tu casa no hablará por ti. Tu retiro no te podrá rescatar. Ese día estarás solo delante de Dios, sin excusas, sin riquezas, sin nada. Y solo una pregunta resonará en la eternidad. ¿Estabas listo para la eternidad? ¿Estabas listo para encontrarte con tu Dios? Un predicador fiel no llena corazones de ilusiones ni de preparación terrenal. Lo lleva cara a cara con la eternidad. Un verdadero pastor no adormece conciencia, la despierta, no suaviza el pecado, lo expone, no pone comodidad, prepara a las personas para el juicio. Porque cada oyente no necesita sentirse mejor, necesita estar listo para encontrarse con Dios. El púlpito verdadero no te prepara para esta vida, te prepara para la eternidad. Mis hermanos, quiero que me entiendan y no me malinterpreten.
no es malo prepararse para el retiro o para la vejez. Pero más importante es hacer eso, pero poniendo a Dios por delante. Porque la vejez no es garantizada que nos llegue. Podemos llegar o no podemos llegar. La única garantía que tenemos es la muerte, es el encuentro con Dios y es la eternidad. Porque hago énfasis en esto, porque este hombre está predicando sobre eso en un púlpito, mis hermanos. El púlpito no es para hablar de cosas terrenales, es para hablar de la gloria de Dios, es para acercarnos a Dios, es para hacernos ver en el pecado en el que vivimos y que necesitamos a un Salvador. Conclusión, no es malo planificarse para la vejez. No es malo, es bueno planificarse, pero es mejor cuando lo hacemos con Dios por delante. Dios empezó a bendecirme en gran manera. Y le puedo decir con humildad que había construido una cantidad de dinero que no era pequeña. Creo delante de Dios que era muy grande. Yo calculé mi vida y si yo hubiera vivido más de 100 años, yo no hubiera podido gastar lo que Dios había puesto en mis manos. Ok. Ahí vemos un corazón muy humilde. Miren, mis hermanos, sutilmente, este hombre lo que está es introduciendo o está enseñando de que la bendición de Dios es dinero. Él está diciendo que él ha sido muy bendecido. ¿Qué sucede, mis hermanos? En el mundo en el que vivimos hoy, el corazón es perverso. Cuando tú empiezas a hablar en un púlpito de que Dios te bendijo con dinero, lo único que destapa esto es la codicia de la persona que te está oyendo. Cuando alguien empieza a hablar constantemente de Dios me bendijo con dinero, con mucho dinero, mira lo que tengo. Si haces esto, Dios te prosperará a sí mismo. Es lo que provoca. El mensaje cambia de Cristo y la cruz al hombre y sus beneficios y sus ambiciones. Mateo 6:33 enseña todo lo contrario a lo que está enseñando este hijo de Satanás. Muchos supuestos profetas como este que estamos oyendo, muchos de ellos usan ese discurso para inspirar a la gente a dar dinero, crear una ilusión de éxito espiritual, conectar emocionalmente con la necesidad humana. Ese mensaje no transforma el corazón, destruye el alma. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. La gente buscará mensaje que agrada su deseo y la carne y no a la verdad. La Biblia nunca dice que la evidencia principal de la bendición de Dios es el dinero. Eso no lo enseña la Biblia. Eso lo enseña el corazón de este falso profeta llamado Rafael Ramírez. Al contrario, Lucas 12:15 dice, la vida no consiste en la abundancia de los bienes,
Efesios 1:3. La bendición son espirituales en Cristo. La mayor bendición no es riqueza, es salvación, perdón y vida eterna. Detrás de una predicación centrada en el dinero, nunca está Cristo. Está el corazón humano buscando lo que él desea, su dinero. Cuando el dinero es el centro del mensaje, Cristo dejó de ser el centro del evangelio. Vamos a seguir oyendo a este lobo rapaz. Recuerdo que una madrugada, mientras oraba, fue un día muy inusual. Y el Espíritu Santo empezó a decir cosas. Ok, mis hermanos. Este hombre se refiere al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad, irreverentemente, como despreciándolo. Está diciendo cosas. Están viendo, mis hermanos, que la palabra que trae este hombre no es de Dios. Y recuerdo que yo me detuve, porque el Espíritu Santo habló a mi corazón. A veces uno canta cantos que realmente no debería de cantar, porque al final te das cuenta que te comprometes demasiado. Ok. Fíjense, mis hermanos. No sé si ustedes lo han notado. Está hablando cosas incoherentes. Dice que el Espíritu Santo le habló a su corazón y que a veces, después de ahí cambia a que a veces canta cántico que no debe cantar. Están viendo, mis hermanos, que no hay un enfoque bíblico. Está viendo que este hombre se ha parado ahí a hablar estupideces, incoherencias, manipulaciones, cosas sin sentidos. Pero eso es lo que hacen los hijos de Satanás. Y máxime cuando el corazón no está rendido al Señor. Y a veces hacemos oraciones y Dios todo lo toma en serio. Y yo recuerdo que sí, Dios va a tomar en serio esto que estás haciendo, Rafael Ramírez. En aquel momento, la palabra que el Señor habló a mi vida fue: hijo, ¿cuánto estás dispuesto a dar por mí? Ok. Dice que Dios le dijo: hijo, ¿cuánto estás dispuesto a dar por mí? La Biblia no presenta a Dios haciendo esa pregunta. No es bíblico. Ese enfoque puede desviar el corazón del mensaje bíblico, porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Lo único que nosotros le podemos dar a Dios es decepción. Todo lo que nosotros creemos que son buenas obras o que es bueno delante de Dios es como un trapo de inmundicia. No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios. Lo único que le podemos dar a Dios es obediencia. Aún así, tiene que ser por su espíritu. Tiene que ser que Él nos los dé. Porque nada bueno sale de nosotros. Hermano, Dios no necesita dinero. Y nunca enseñó que tu entrega a Él se mida por cuánto tú das. Hechos 17:25. Él no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. La relación con Dios no es una transacción económica. Dios no está preocupado cuánto dinero estás dispuesto a darle. Está mirando si realmente le perteneces, si la entrega es toda tu vida. Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón. Romanos 12:1.
presente su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué sacrificio es este? Obediencia a la palabra de Dios. Dios no está buscando lo que tienes en tu mano. Está mirando lo que tienes en tu corazón. No se trata de cuánto das, sino de cuánto le perteneces a Dios. Este hombre lo que está haciendo es manipulando y tergiversando la palabra de Dios. Acuérdense, él lo que está preparando es un fundamento, como que él lo dio todo, y al final veremos en la historia que él está contando que él es bendecido como Job. ¿A qué está insinuando él? A que lo que están oyendo, si dan todo lo que tienen, Dios lo va a bendecir. ¿Qué es lo que está enseñando? Que las bendiciones de Dios se compran. Y eso es una herejía. Falso. No es bíblico y viene de un corazón perverso guiado por Satanás. Y yo, como buen evangélico pentecostal, yo le dije, todo, Señor. Vieron cómo él mismo se da gloria. Yo, como un buen evangélico pentecostal, nadie le da gloria, él mismo se da gloria al mismo. Qué humildad. Me dijo, vacía las cuentas. Ok, mis hermanos, vacía las cuentas. La Biblia no presenta a Dios pidiendo a un hijo de Dios, claro, a un hijo de Dios, no a este hijo de Satanás, que vacíe sus cuentas bancarias. No es bíblico. No existe. Esa idea no es bíblica y huele a azufre. No existe un mandato en la escritura que diga, debes quedarte sin dinero para agradar a Dios. Dios no necesita tu dinero, lo repito, ni mide tu fe por vaciar tus cuentas. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. El amor al dinero es raíz de muchos males. Eso es lo que este hombre tiene, amor al dinero. Mateo 6, 24. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. ¿Acaso Dios se va a contradecir él mismo? ¿Creen que Dios va a pedirte que vacíes tu cuenta bancaria? Dios no se puede contradecir a él mismo. No. Cuando un pastor como Rafael Ramírez te enseña y te dice que Dios te pide que vacíes tu cuenta, eso no es un principio bíblico. Cuando alguien usa a Dios para vaciar tus cuentas, no está predicando a Dios, está usando a Dios. Es una manipulación del pastor para preparar al oyente y su billetera. Ese es el objetivo de este falso profeta: vaciar tu billetera. A eso es lo que él está ahí. A eso es lo que él se dedica y a eso es a lo que él viaja a diferentes iglesias. A predicar, tocar las emociones y robar. Y me dijo los lugares donde iba a distribuir el dinero en una cantidad de países. Y yo recuerdo que no me levanté a reprender al diablo porque yo sabía que era el Señor. Me fui a orar con unos ancianos que en ese tiempo oraba con ellos. Uno de ellos partió con el Señor y la anciana, sus hijos se la llevaron a otro lado, pero eran parte de mi gente de oración. Estamos orando. Sí, los demonios se unen para trabajar. El anciano me mira y me dice, el Señor quiere que vacies tus cuentas. Y yo dije, qué bárbaro Dios, no era que me lo había dicho solo a mí. Y entonces yo lo miré y le dije, amén. No. Ok. Escuchen bien, mis hermanos. No se lo olvide esto.
Dios le ordena vaciar sus cuentas, en la que había una cantidad de dinero en la que él podía vivir más de 100 años, con una estabilidad económica buena. El señor que está orando con él le dice que Dios le dijo, le confirmó que Dios le dijo que vaciara su cuenta. Él dice, amén. Él no pone objeción porque él sabe que de Dios está siendo obediente a un supuesto mandato de un supuesto Dios que le mandó vaciar la cuenta. Escuchen bien, él está siendo obediente a vaciar toda su cuenta, todo su dinero. Que no se lo olvide de esto. No pasa nada. Recuerdo que el día siguiente pasé en el banco durante varias horas. Aún las personas del banco preguntaban, porque no eran cantidades pequeñas, ¿qué está pasando? Y recuerdo que ¿Están viendo? No eran cantidades pequeñas. Al punto que la gente en el banco están diciendo, oye, ¿qué está pasando? Que este hombre va a sacar toda esa cantidad de dinero. Quiere decir, está confirmando de que es una cantidad de dinero grande, enorme, para mantenerlo por 100 años. Y él está siendo obediente a ese mandato. de la noche a la mañana literalmente me quedé sin nada. Porque ve, se quedó sin un dinero, se quedó sin nada. Fue un siervo obediente. Salí a ministrar. Bueno, tú le llamas a ministrar. Yo le digo, saliste a robar. Que eso es lo único que tú haces, robar. Me voy a Ámsterdam. Bueno, estuve en Sydney, Australia, y de ahí el avión hizo una escala en Ámsterdam. Y recuerdo que yo no tenía dinero, lo que tenía eran $5. Y las tarjetas estaban bloqueadas. Porque como las había usado en el extranjero, yo tenía que llamar al banco para que el banco autorizara que iba a usar las tarjetas en el extranjero, y es una forma que el banco tiene de proteger. Entonces, al ver que la tarjeta se usa, automáticamente se bloquea. Él sabe todo el proceso de dinero, todo lo que él es experto en eso. Me han depositado una ofrenda que no era pequeña de los cultos que prediqué en Australia. Y recuerdo que estoy en el aeropuerto en Sydney, en el aeropuerto en Ámsterdam, y le digo al Señor, Señor, yo tengo demasiada hambre. A mí el desayuno no me hace mucha gracia, pero yo por un almuerzo mato al diablo, hermano, porque el almuerzo sí me gusta, demasiado. Y entonces me metí al baño. Yo no quería hacer nada en el baño. Yo me senté en el baño y empecé a hablar en lenguas. Pediremos como conviene, no lo sabemos. Yo me imagino que si él está hablando en lengua en el baño y alguien que no tiene conocimiento bíblico, que no conoce a Dios, oye a este hombre hablando las lenguas que ellos hablan, supuestamente son de ángeles, diría, se soltó un loco. Imagínate un loco de esto hablando de un baño público, de un aeropuerto hablando en lengua. La gente se tiene que mandar a correr, diciendo, aquí hay una persona retrasada mental, un anormal, es lo que dirían. Porque eso es el testimonio que da cuando una persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra, y oye a un grupo de personas hablando como supuestamente es lengua angelical. Pablo lo dijo, no dirán estaremos todos locos. Eso es bíblico. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios cuando una persona se pone a hablar en lenguas. Pero el Espíritu Santo intercede. Estoy en el baño y oigo al Espíritu Santo que dice, en 5 minutos, sal y ponte de pie a un lado de la... Ok. Aquí él dice que el Espíritu Santo le dice, sal
ponte de pies al lado de la puerta. Como eso que el Espíritu le dijo no está escrito en la Biblia, yo asumo que fue que el Espíritu le habló audiblemente, ¿verdad? ¿El Espíritu hoy habla de esa forma? No. El Espíritu Santo no habla audiblemente hoy. Dios habla principalmente por su palabra, la Escritura. Que la Escritura está en la Biblia y esa Biblia en este púlpito está ausente. No se nota esa Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu ya habló. Ya el Espíritu habló. Ya el Espíritu usó personas para escribir lo que ya está escrito. Y sigue hablando por medio de la Biblia. Ya el Espíritu habla por medio de lo que ya está revelado. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día? Juan 16:8. Convence de pecado, justicia y juicio. No es una voz externa, es una convicción profunda del corazón. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu no es una conversación audible, es dirección, claridad, carga interna, paz o inquietud. No vemos a un creyente teniendo una conversación continua como: hola Espíritu Santo, ¿qué hago ahora? Ve aquí, haz esto, di esto. Como diálogo constante, audible. No es verdad, no es bíblico y es manipulación. Aquí Rafael Ramírez se está acreditando un don que no es bíblico. Lleva al oyente a una confusión y un engaño al 100%. Hoy muchos dicen, Dios me dijo, el Espíritu me habló, pero lo que dicen contradice la Biblia, exalta al hombre y justifica los errores. Eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca contradice la palabra. El Espíritu Santo no vino a reemplazar las Escrituras, vino a iluminar en tu corazón. El Espíritu Santo viene ahora a revelarnos y darnos entendimiento de lo que ya está escrito. No hay nada más fuera de la palabra que el Espíritu te diga. Rafael Ramírez, este hijo de Satanás, no necesita oír una voz, porque la voz que está oyendo es una voz satánica. Necesita arrepentirse y obedecer la palabra de verdad. Puerta del baño, quien te va a invitar a almorzar va a pasar frente a ti. Yo no tenía idea que 5 minutos eran tan largos. Yo estoy sentado mirando el bendito reloj y no caminaba, hermano. Era como que los minutos eran elásticos. Cuando ya iban siendo los casi 5 minutos, yo me salí con un maletín parecido a ese y el carry-on, y me puse aquí como un soldadito de plomo así, a un lado de la puerta del baño. Y viene un hombre cuadrapléjico con una silla de ruedas que la mueve con el dedo, porque es como eléctrica. Y oigo el Espíritu Santo que dice: ora por él, él te dará de comer. Y entonces yo entro en una guerra y le digo al Espíritu Santo: ¿por qué me lo pones tan difícil? Ok, mis hermanos. Miren el corazón de este hijo de Satanás. Primero que todo, se recuerdan al principio que Dios le ordenó vaciar todo su dinero, toda la cantidad de dinero que él tenía, y él no discutió, él obedeció ese mandato.
¿Cuál era el mandato? Quedarse sin un céntimo. Él tenía dinero para 100 años. Se quedó sin dinero. Nada, absoluto. Sin embargo, ahora Dios le dice que ore por una persona inválida. Que esa persona inválida le va a dar de comer porque él tiene hambre. Y aún así, ese hombre se rehúsa a orar por esa persona. Aún así le está reclamando al Espíritu Santo que por qué se la pone tan difícil. Para él es algo difícil orar por otra persona necesitada. Y nosotros tenemos un mandamiento de orar unos por los otros. Tener amor al prójimo, que es el segundo mayor mandamiento. Y este hombre supuestamente ha recibido una orden celestial de orar por un inválido. Y lo que está haciendo es rehusándose a ese mandato, a ese deber como cristiano. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este es un hijo de Satanás? ¿Se dan cuenta que Rafael Ramírez es un falso profeta? Un hombre que no tiene amor por el prójimo. Un hombre orgulloso, mentiroso, que lo único que él quiere es tu dinero. ¿Se dan cuenta cómo estas personas son manipuladas y trabajan para Satanás? En otra prédica que este hombre hizo, él dice que llegó una mujer con 4 niños que llevaban tiempo sin comer, no tenían donde vivir, no tenían nada de alimento, llevaban días pasando hambre, y que esa mujer entró a la iglesia donde él estaba predicando a buscar un consuelo, una palabra, una ayuda. Y lo primero que este hijo de Satanás le dijo a esa mujer fue: ¿qué le traes a Dios? Eso me demuestra a mí, y le gusta a quien le guste, que este es un hijo de Satanás. Este es un predicador de falsa doctrina, un manipulador y un mentiroso. A mí me parece que la gente de San Cristóbal usted los trata mejor. O sea, ¿por qué me tratas tan difícil a mí? Fíjense, él está diciendo que por qué lo tratan tan difícil. Para él es difícil orar por otra persona. Para él es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque los demonios no oran por la salud de otra persona. Los demonios lo que hacen es destruir a las personas. Por eso es que a él se le hace difícil orar por una persona que está enferma y necesitada. ¿No es más fácil que aparezca un tipo aquí que me vea la cara de hambre que tengo y que sienta misericordia y me regale 30 o 40 dólares? Escuchen, mis hermanos, ¿por qué me la pones tan difícil? Dice este falso profeta. Si alguien dice, el Espíritu me habló, y luego se queja, ¿por qué me lo pones tan difícil? Eso apunta a un orgullo del corazón, que la Biblia sí describe en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Puede indicar que no es una dirección clara de Dios este mandato, sino una mezcla de orgullo, creyéndose más sabio que el propio Dios, como que él se merece algo mejor, como que él es el merecedor de toda comodidad, y no entendió que cuando el Señor cogió forma de hombre, no tenía donde recostar la cabeza. Cuando Dios guía, la respuesta bíblica es obediencia, no un reclamo.
Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Reclamar revela resistencia, incomodidad con la voluntad de Dios, deseo de control, orgullo creyéndose ser superior. Una queja así muestra que la prioridad es comodidad, facilidad, beneficio personal. No me toques. Yo hago lo que sea, pero que no tenga yo que sacrificarme. No es obediencia a Dios lo que este hombre está manifestando. Es orgullo espiritual y una idea equivocada de cómo Dios guía. Cuando alguien como Rafael Ramírez dice que Dios le habló, pero reacciona con quejas, eso no refleja la actitud de un siervo rendido a Dios. El que realmente reconoce la voz de Dios no negocia con ella, se somete a ella. Y Rafael Ramírez, con esta actitud, dicha por él mismo, demuestra que es un falso profeta y un hijo de Satanás, y que la voz que está oyendo no es de Dios. No, yo ahorita lo que tengo es hambre, yo no quiero orar por nadie. Escúcheme. Entonces aguanta hambre. Yo ahorita lo que tengo es hambre. Yo no quiero orar por nadie. Quiere decir que este no es capaz de aguantar un poco de hambre para hacer algo que es más importante: orar por otra persona. Necesitaba. Y aún así, que esa persona le va a dar comida. Fíjense a dónde llega el egoísmo y la altivez de este hijo de Satanás. Como que él es lo máximo, la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué refleja una reacción así como la que acaba de decirle este hijo de Satanás, Rafael Ramírez? Si alguien dice tener un mandato de Dios y responde, tengo hambre, no quiero orar, eso apunta a un corazón con falta de rendición, rebelde y orgulloso. Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios. Cuando lo primero es la necesidad física y no la obediencia, hay un corazón enfocado en lo terrenal más que en Dios. Filipenses 2:21. Todo busca lo suyo propio. Lo que está buscando este hombre, lo suyo propio, su comodidad, saciar su hambre, primero, antes de cumplir con el mandato de Dios. Negarse a servir en ese momento revela interés propio, falta de carga por otro. Si alguien afirma recibir orden directa de Dios, pero responde con queja o resistencia, puede indicar que esa voz no es del Dios verdadero, es voz de la tiniebla. Un corazón rendido no pone condiciones a la obediencia. Un corazón carnal siempre busca una excusa y satisfacer sus necesidades primero. En este caso, el hambre. Cuando servir a Dios depende de tu comodidad, ya dejaste de servir a Dios y empiezas a servirte a ti mismo o a Satanás. Es lo que hace este hombre. Pasa el hombre y se detuvo. Como pudo, levantó un poquito la cara. Tenía mucha saliva que salía. Y yo entré en una guerra. Sí, él entró en la guerra de escupitazos. En una guerra de escupitazos. Fíjense, si lo que está hablando son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios misma. Una guerra de saliva. Porque uno tiene que reconocer que a veces somos muy débiles. A veces estamos tan llenos de gloria que nos tiramos encima de lo que sea. Pero a veces tenemos temor. A veces lloramos. A veces tenemos una fe extraordinaria y a veces necesitamos que alguien nos abrace y que nos diga, todo va a estar bien. Y todo lo
él es temporal. A veces tengo fe, a veces no tengo fe. Están viendo, mis hermanos, que este hombre no es un creyente. Este hombre no conoce a Dios. A veces nosotros no tenemos fe si no nos la da Dios. Nosotros no tenemos convicción de pecado, sino es que el Espíritu Santo nos la da. Nosotros no buscamos de Dios, sino es que Dios nos busca a nosotros primero. No es a veces, es nunca. Por eso bienaventurados los hombres que sus esposas creen en sus ministerios. Vieron, mis hermanos, como una frase suena bonita, pero no es bíblica. Bienaventurado el pastor que su esposa cree en el ministerio. Miren, mis hermanos, tenemos que estar atentos a las palabras que usan estos falsos profetas. Él acaba de decir que bienaventurado si tu esposa cree en tu ministerio. Y lo dice de una forma que pasa de largo, pero que queda grabada en la mente de los oyentes. La Biblia no enseña que un hombre es bienaventurado simplemente porque su esposa crea en su ministerio. No es bíblico. Salmo 1:1-2. La bienaventuranza viene de amar la ley de Dios, vive conforme a su verdad. No dice bienaventurado el que tiene apoyo en su ministerio. No es bíblico. La Biblia dice bienaventurado el que vive conforme a Dios. No eres bienaventurado porque alguien crea en tu ministerio. Eres bienaventurado cuando Dios aprueba tu vida. El respaldo más importante no es el de tu esposa, es el de Dios. Esto que él acaba de decir es una gran mentira. Esto es algo disfrazado, una frase disfrazada, una mentira. Esto es una mentira disfrazada de belleza. Un engaño sutil. Ese es el trabajo de los hijos de Satanás. Bienaventurados los hombres que tienen una esposa que mientras él está predicando, ella no lo cuestiona. Bueno, mi país dicen que la curiosidad mató al gato. Yo volví a ver así con el rabito el ojo, y el hombre que estaba en el suelo, había sangre porque sí se golpeó, pero el hombre no estaba. Ok. Quiero, si alguien puede, de alguien que oiga este video, que me deje un comentario y me explique qué tiene que ver lo que él estaba hablando sobre la persona que estaba en una silla con lo que él está hablando, que bienaventurado si tu esposa cree en tu ministerio. Si alguien entiende la lógica de eso, por favor déjamelo ahí en el comentario. Entonces el tipo me tiene de esta altura del suelo y yo busco, y hasta que sentí un aire, cuando veo que el hombre que tenía las piernas así, los brazos así, ahora tiene las manos así, y las piernas que estaban así, ahora están así. Es un muchacho joven. Entonces yo me le sacudo al moreno y le digo, suéltame, le dije. Ya como que volví a agarrar unción, hermano. Ok. El mensaje es que el paralítico le trajo comida, él oró después de no estar de acuerdo en orar, y el paralítico se sanó. Y entonces me soltó, y aquel hombre mayor, un hombre alto, elegantemente vestido, me miró y me dijo, ¿quién eres? Están viendo, mis hermanos, todo lo que este hombre habla, un hombre elegante, bien vestido. Todo lo que él está hablando es de cosas materiales. Todo lo que él habla es de cosas buenas, cosas materiales, cosas caras. Están viendo, mis hermanos. Eso es lo que hay en el corazón de este hombre. Yo lo único que alcancé a decirle en inglés fue,
Yo soy una respuesta de Dios para esta tierra. Eso es una blasfemia. Para él es natural, porque él lo único que hace es predicar blasfemia, porque ese es su trabajo. Yo soy una respuesta de Dios para esta tierra. Él se está poniendo en el lugar de Cristo. Cuando alguien dice, yo soy una respuesta de Dios para esta tierra, eso puede revelar varias cosas según la Biblia. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Este hombre es soberbio. Este hombre no respeta a Dios. Este hombre no ama a Dios. Declararse la respuesta refleja autoexaltación, deseo de reconocimiento, una visión inflada de sí mismo y bíblicamente una gran mentira. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que ese Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Cristo es el fundamento. Cristo es la respuesta al pecado que hay en la tierra. A este falso profeta llamado Rafael Ramírez, la Biblia lo manda a evaluar. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que estamos viendo en la prédica de este hijo de Satanás llamado Rafael Ramírez? Te pregunto, ¿él predica la palabra fielmente? No. ¿Exalta a Cristo en sus prédicas? No. ¿Se exalta a sí mismo? Sí. ¿Llama al arrepentimiento? No. ¿Solo motiva? Sí. Rafael Ramírez es un falso profeta que ha cambiado la verdad de Dios por mentira. Usa el nombre de Cristo para engañar, manipular, miente y corrompe el evangelio y está desviando almas hacia la perdición. Eso es el trabajo de un falso profeta y de los hijos de Satanás. Cuando un hombre se presenta como la respuesta, está ocupando el lugar que solo le pertenece a Cristo. La respuesta de Dios para esta tierra no es un predicador, es Jesucristo. No este falso profeta. ¿Qué sucede, mis hermanos? Miren cómo trabaja esto. Un falso predicador, en este caso, Ramírez. Cuando un falso predicador llega a una iglesia y empieza a predicar herejías, empieza a mentir, él empieza suave. Está viendo el ambiente, si lo están aceptando. Y cuando ya ve que tiene el control y que las personas aceptan lo que él está diciendo, entonces empieza a decir herejías más fuertes. Empieza a darse gloria más fuerte. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que él tiene el control de esa iglesia. Y a ese punto puede decir la blasfemia que quiera decir, que el pueblo la va a aceptar y la va a aplaudir. Así es como trabaja Satanás, mis hermanos. Yo soy una respuesta de Dios para esta tierra. Y el hombre me miró y se quebró, me abrazó y empezó a llorar. Sacaron mis maletas. Nunca había visto un Rolls Royce así, de frente. Me abrieron las puertas, rarísimo abran esas puertas. De pronto ya yo no estoy en el aeropuerto, estoy afuera del aeropuerto. Están viendo, mis hermanos, que todo lo que él habla es riquezas y grandeza. Él no habla de un Toyota Corolla, no. Un Rolls Royce. Porque él es merecedor de mínimo un Rolls Royce. Está viendo lo que hay en el corazón de este hombre. Estamos entrando
a algo que yo considero que es un castillo, que solo en películas vi eso. Cuando llegué a aquel lugar me sirvieron el almuerzo más impresionante de mi vida. Me dice aquel señor que no tiene hijos, que aquel muchacho es un familiar que prácticamente lo trata como hijo, pero no es su hijo, que no tiene hijos. Y me dijo, ¿será que se queda esta noche aquí? Yo quería que ese viejo me adoptara, hermano. Están viendo, mis hermanos, un hombre millonario, rico, con mucho dinero, con Rolls, él quería que él lo adoptara como su hijo. ¿Qué es lo que hay ahí? No codiciarás. Hay codicia en su corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? Codicia en su corazón. Está codiciando lo que ese hombre tiene, al punto que él quería que lo adoptara como su hijo. Está viendo, mis hermanos, como la verdad sale a la luz, como lo que hay en el corazón de este hijo de Satanás sale a la luz. Las personas no se dan cuenta. Dicen que el diablo está cerca de los ricos. Yo no creo eso, porque yo sentí a Dios esa noche, hermano. Unas cobijas de pura seda. Yo acostumbrado a cobijarme con unas cosas que raspan, hermano. Acostado en unos benditos colchones llenos de ácaros. No, hermano, era una cosa. Cualquiera en abundancia dice ser siervo de Dios. Pero cuando hay dificultades, como por ejemplo, díganle a este hombre que vaya al medio de Angola o de África a predicar el evangelio, donde va a tener que dormir, donde hay mosquitos, donde no hay aire acondicionado, a ver si va a ir. Mi respuesta es no lo va a hacer, porque eso está claro. Yo dormí. Yo soñé unas cosas tan bonitas. No soñé con culebras, ni con el diablo, ni con... Vieron, mis hermanos, cómo él está fascinado por la riqueza de ese hombre. Él lo que está demostrando ahí es codicia. Él está codiciando lo que ese hombre tiene, al punto de querer que el hombre lo adopte como hijo. Fíjense si este hombre lo que tiene es un corazón podrido. Un caballo que me perseguía. Yo soñé con unas cosas gloriosas, hermano. El olor de aquel lugar es una cosa gloriosa. En la mañana me llevaron el desayuno a la cama. Yo dije, Dios mío, ¿será que me voy a acostumbrar yo a esto? Y me dice el señor ese, quiero que se prepare. Me dijo, si usted quiere se puede quedar. Usted me dice cuándo quiere ir. Yo le dije, es que hay que llamar a la línea aérea. Hermano, todo esto es mentira. Ninguna persona multimillonaria, o no multimillonaria, cualquier persona no conoce a un hombre de un día para otro y lo va a llevar a su casa y lo va a poner a acostarse a dormir en su casa y quédate. Eso es mentira, mis hermanos. Eso es un cuento que este hombre está contando y vamos a ver cuál es la conclusión al final de todo este rodeo, de todo este drama que él está contando, que todo es mentira. Vamos a ver cuál es la conclusión y el por qué le está dando todo este drama. Para cambiar el bendito boleto de avión. Y tengo un problema, yo ignorante le dije, mis tarjetas están bloqueadas. Y entonces, ¿cómo hago para pagar? ¿Qué clase de cara madura tiene este hombre? En mi ignorancia yo dije, mis tarjetas están bloqueadas. Eso es juego de mente, mis hermanos. Eso es malicia. Eso es malicia, mis hermanos. Qué hombre más repugnante este Rafael Ramírez. Lo del boleto, la diferencia. Me dijo, no, pastor, yo no puedo llevarlo, pero lo voy a mandar a dejar. Y me mandó a dejar en avión privado.
desde aquel lugar en Europa hasta Costa Rica. El director del aeropuerto en ese tiempo era hijo espiritual mío, ese perverso. Nunca salió a buscarme. ¿Vieron lo que dijo? Su hijo espiritual, ese perverso. Bueno, esa es la naturaleza que hay en él, ser perverso. ¿Qué va a hacer? Tener hijos perversos igual que él. Porque él es perverso como su padre, Satanás. De una mata de mango no da guayaba, da mango. De un corazón perverso. ¿Qué es lo que da? Hijos perversos. Hasta ese día que bajó esa cosa poderosísima, hermano. Nadie imaginaba que el indio que venía allá adentro era yo. Señores, miren la cara de ese hombre disfrutando esas mentiras. Esa cosa poderosa. Un avión le está llamando una cosa poderosa. Y que nadie se imaginaba que dentro de ese avión era él el que venía. Ahí está su humildad. Eso es orgullo, mis hermanos. Eso es lo que hay en el corazón de este hijo de Satanás. Le gusta presumir lo que no es de él. Cuando abrieron esa cosa, me dijo, hello. Cuando vamos a salir, me dice el hombre, ¿tiene algún número de cuenta para hacerle un depósito? Yo le di 3 números de cuenta por aquello que se le olvidara alguno, hermano. Ok, miren el camino que está cogiendo. Al principio, para hacer algo rápido, Dios le ordena sacar todo su dinero y darlo a la obra de Dios. Él fue obediente. Entonces ahora, toda la historia que él está contando, al final de toda la historia, él choca con este hombre multimillonario. El hombre lo lleva a su casa. El hombre lo manda para Costa Rica en un avión enorme que todo el mundo dijo, hello. Entonces, ahora viene la multiplicación de las bendiciones. El hombre le dice, ¿tienes alguna cuenta bancaria? Y él le da 3. 3. Escuche. En 2 semanas, yo tenía 4 veces más que lo que yo había puesto cuando Dios me dijo que me deshiciera de todo. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Están viendo lo que él está enseñando? ¿Está viendo a lo que él está llevando a las personas? Ahora, den todo lo que ustedes tienen y confíen que Dios se lo va a dar 4 veces. Y cuando no suceda nada, que vengan y le pregunten, oye, yo di lo que tenía, pero Dios no me ha dado nada. ¿Tú sabes cuál es la respuesta a eso? Te faltó fe. Esa es la manipulación y el trabajo de Satanás en estas iglesias, mis hermanos. Este es un hombre despreciable. Este es un hombre que debería estar preso, porque eso es un robo, mis hermanos. Quiero que me mire a los ojos, por favor. Ahí viene el enganche. Ahí viene el enganche. Tú no sabes. Tú no sabes el día que Dios te puede pedir algo que tú amas de verdad. Abraham podía dar todo el oro. Abraham podía dar todo. Pero Dios no quería oro. Dios quería a Isaac. Por eso la mayor ofrenda que un hombre puede dar a Dios no es la que yo escojo. Ok, déjeme aclarar algo aquí. Porque el problema es que como este hombre dice versículos bíblicos y dice cualquier versículo bíblico para rellenar huecos, las personas pueden quedar confundidas con lo que él está diciendo. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham que haga un sacrificio.
Abraham va a hacer el sacrificio y Dios lo que le pide como sacrificio es a su hijo. Pero no es que Dios quería matar a su hijo. Dios no quería quitarle a Isaac. Quería ver si Abraham estaba dispuesto a soltar lo que más amaba por aquel que se lo dio. Dios lo que estaba mirando era la fidelidad de Abraham. ¿Qué pasaría si Dios te pide aquello que más ama? No tu tiempo, no tu dinero, sino lo que define tu vida. Bueno, Rafael Ramírez le pidió que oraran por el hombre que estaba en silla de ruedas y empezó a reclamarle a Dios. Puso su hambre y sus necesidades primero que el mandato de Dios. ¿Ustedes creen que este falso profeta está dispuesto a interceder por cualquiera de ustedes? Mi respuesta es no. Todo ese drama que él hizo fue para llegar a la misma conclusión que siempre llegan estos falsos profetas. Yo me sacrifiqué, lo di todo y Dios me bendijo 4 veces. Incitando a que los oyentes den el diezmo y que sigan teniendo fe en que Dios los va a bendecir. Ese es el propósito satánico detrás de este falso profeta llamado Rafael Ramírez. Es la que él pide. Y si el día que él pide algo, tú le dices sí, literalmente tú abres una nueva historia para tu vida y para los tuyos. Eso es mentira. Eso es mentira. El favor de Dios no se compra. No se compra, mis hermanos. El favor de Dios está en la cruz, en el perdón de nuestro pecado. Eso es lo que importa. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en el corazón de este? Dinero, dinero y dinero. That's it. Y la gente aplaudiendo. Si algún día va a París, hay una tienda que se llama Lafayette. Es un centro comercial donde solo los ricos compran. También. Ahí no ha habido una palabra, ahí no ha habido un versículo bíblico. Ahí ha sido todo Rolls Royce, casa de millonarios, aviones grandes, un hombre con un traje espectacular, tiendas donde van los millonarios. Eso es lo único que habla este hijo de Satanás. Eso es en lo que está enfocado, en las cosas materiales. Y como nosotros somos seres que tenemos codicia en nuestro corazón, eso nos llega, eso nos interesa y eso aplaudimos. Yo entré a Lafayette con alguien que me dijo que me iba a regalar algo, pero cuando estoy allí me enamoré de unos zapatos. Y yo tengo un problema, pastor. Yo tengo malos ratos, pero no malos gustos. Esa frase la dice casi en todas sus prédicas. Tengo malos ratos, pero no tengo malos gustos. Él es una gente chistosa. Ahora miren lo que este hombre va a decir. Miren si este hombre no se merece absolutamente nada. Dios tenga misericordia de este hijo de Satanás. No creas usted que voy a agarrar un par de calcetines. No, yo agarro lo mejor, hermano. Y entonces yo me enamoré de unos benditos zapatos carísimos. Y el hombre que estaba ahí era un japonés. Y él se me queda mirando. Y me dice, tengo rato de estarlo observando. No. La vida de este hombre todo es una novela. Él es el centro del mundo. Todo el mundo se fija en él. El Espíritu Santo le habla solamente a él. Él es el único que lo viene y lo bendicen. Él es es una obra de teatro, la vida de este mentiroso. Y estoy temblando.
Cuando empezó la pandemia, yo recibí una orden de Dios de hacer un par de zapatos. Es lo más caro que hay aquí. Le puse en una esquina RR, no sé, pero su rostro es el que Dios me mostró. Está viendo, mi hermano. Está viendo cómo esta gente seguía. Porque supuestamente, de verdad, ¿qué necesidad tiene Dios de mostrarle a él, a un zapatero, para que le hagan un par de zapatos? Están viendo, mis hermanos, que esto es un drama. Esto es una mentira. Esto es para tocar las emociones. Esto es para al final pedir dinero. Entonces me entregó unos benditos zapatos que valían un disparate de miles de euros. Yo me fui para Honduras y por primera vez me los puse en un pueblito. Cuando estoy predicando veo un muchacho con unos zapatos rotos y el Espíritu Santo me dijo: el pretexto que te llevé a París era para que le trajera zapatos a él. Y yo me quité los zapatos, me los quité, me quedé en calcetines y el muchacho ingrato no tiene ni idea. Si tú... Ok. ¿Qué enseñanza hay en que Dios te muestre un zapatero, que el zapatero te dé un par de zapatos que valen un chorro de dinero, después vas a Honduras, ves a un niño sin zapatos, le das los zapatos, así de sencillo? ¿Cuál es el mensaje? Fíjense que él obedeció cuando Dios le mandó a vaciar su cuenta bancaria. Él obedece ahora a que le dé un par de zapatos a un niño que vale un chorro de dinero, pero no quería obedecer cuando lo mandaron a orar por la persona que estaba necesitada y en silla de ruedas. ¿Están viendo, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de que este es un mentiroso? ¿Se dan cuenta que este no es un profeta de Dios? Este es un enviado de Satanás. Y obedeces. Hermano, es que cuando tú le vas a dar a Dios, tú no puedes usar el cerebro, tienes que usar el corazón. Después de lo que me pasó con ese señor de Ámsterdam, él me llevó a tomar té con la reina Isabel. ¿Qué iba a pensar yo estar delante de esa viejita, hermano? No, él no iba a tomar té o café con las personas necesitadas. Él no se reúne ni va a los lugares donde las personas necesitan de la palabra y de cosas para poder alimentarse. No, no. Él va donde están los millonarios, donde hay dinero, donde no hay necesidad de nada. Él se reúne con esa es su gente. Jamás en mi vida hubiera yo entrado allí. Pero como él es un hombre trillonario, no sé si alguien está aquí todavía. No, ahí no debería haber nadie. Lamentablemente ahí está todo el mundo oyendo tu mentira. Ahí no debería haber nadie. La verdad. Tú no sabes el día. Yo te pregunto, permíteme el teléfono. Si al salir de esta reunión tú tienes 3 mensajes. El primer mensaje es de una vecina que siempre te anda pidiendo algo. El segundo mensaje es de una señora que es hiper chismosa. Y el tercer mensaje es de Carlos Slim. ¿A quién le contestas primero? Estás aprendiendo muy rápido, hermano. ¿Están viendo cuál es la enseñanza? Tiene 3 mensajes. Una persona chismosa. O tiene otro mensaje de otra persona. Pero si tiene un mensaje del trillonario, ¿a quién tú respondes primero? Al trillonario. Le dice uno ahí. Y él dice, estás aprendiendo rápido. Está viendo cómo él le ha llevado a esas personas a pensar en el dinero. Ahí nadie se acuerda de que están en una iglesia. Ahí nadie se acuerda de que vinieron a oír la palabra de Dios. Y ahí la gente lo que está es enfocada en el dinero. Eso es trabajo de Satanás. Eso es lo que está haciendo este hijo de Satanás. Desviando de la verdad bíblica y enfocando en las bendiciones, supuestamente bendiciones terrenales. Eso es
el trabajo de Satanás: engañar, matar y destruir. Toca al que te queda cerca y dile: quien te llama dignifica tu llamado. Okay. El que llama significa tu llamado. ¿Quién es el que está llamando? ¿Quién es el que lo está llamando? Satanás. Ahora viene el llamado, pero el llamado a dejar la cartera, el llamado del dinero. Alguien tiene que decir aleluya. Entonces usan las baterías y el piano, aleluya, la batería y el piano para tocar malas emociones. Escuchen ahora. Entonces colóquese de pie, por favor. Dice el Espíritu de Dios que Él va a tomar control de México. Anótelo si quiere. Si yo soy profeta, esto se cumplirá ya. Hay unos planes muy grandes de desestabilizar la nación entera. Y la palabra que recibí fue: México está en mis manos, dice el Señor. Ok. Miren, mis hermanos. Antes de decirle esto, quiero aclarar algo. Yo amo a México. Yo amo a México. Yo me llevo muy bien con los mexicanos. Tengo muchos amigos míos mexicanos que viven en Texas. Esto que voy a decir no es nada en contra de México en sí, ni en contra de ningún mexicano. México no puede estar en la mano de Dios, como mismo no está en la mano de Dios Cuba, por causa de que México celebra el Día de la Muerte. Por causa de que México es un país idólatra, igual que Cuba. En Cuba, ¿por qué ustedes creen que está pasando todo lo que está pasando en Cuba? Porque Cuba se alejó de Dios. ¿Con qué? Con la brujería y con la idolatría. México, igual. México está alejado de Dios, por eso es tanta muerte que hay, por eso es todo lo que está sucediendo en México, al igual que Cuba, por causa de que Dios no está en México. Porque México es un país que celebra el Día de la Muerte y es un país idólatra, católico. Se está predicando el evangelio, sí, pero el mayor por ciento de lo que hay en México ahora es la idolatría y la celebración de la muerte. Esto que acaba de decir es otra mentira. Es como poner un sello para entonces ahora vamos a pedir el dinero, que Dios está con nosotros. Juego de mente. Se neutralizan en diferentes partes de este país, se neutralizan. Los planes que hay de muerte se neutralizan. Entra un desánimo y no quieren seguir, y la mano de Dios se mete en este país. El que tiene oídos para oír, que oiga. Para que la mano de Dios se meta en ese país, lo primero que tienen que hacer es sacar a este hijo de Satanás de ese país. Porque este es el mismo Satanás parado en un púlpito predicando herejías. Repito, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahí nadie tiene oído para oír. Nadie tiene oído para oír lo que este hombre estaba diciendo y darse cuenta que es totalmente anticristo, es totalmente una blasfemia todo lo que este hombre ha dicho. Nadie tiene oído para entender la verdad bíblica. Lo voy a invitar
Ustedes son gente de fe. Lo voy a invitar a hacer lo que usted necesita hacer esta noche. Después de eso le voy a predicar un mensaje que se le van a caer hasta las calzas de la muela, hermano. ¿Vieron la manipulación? Yo lo voy a invitar a hacer lo que ustedes necesitan hacer esta noche. Dar dinero. Y después de esto, yo le voy a dar un mensaje que se le va a caer hasta lo que quiso decir, hasta los empastes de la muela. Del mensaje poderoso. Está viendo, mis hermanos, cómo venden el evangelio. Están viendo, mis hermanos, cómo usan sutilmente las palabras para enganchar a las personas. Pero el hombre o la mujer que entiende correrá a este altar y correrá y correrá y correrá. Conforme Dios lo guíe, salga de donde esté. Vamos a ofrendar en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a ofrendar y den todo lo que tienen, que acuérdense que Dios me multiplicó a mí 4 veces lo que yo di, y yo lo di todo. Denlo todo, que Dios te va a multiplicar. Ese es el mensaje de ti. En el nombre de Jesús. Y lo más peor de eso es que usan el nombre de Jesús. Es cuando único él ha mencionado el nombre de Jesús. Y ahí viene con 2 tanques. 2 tanques. 2 tanques para que echen el dinero. Haga lo que nunca en su vida hizo. Haga lo que tiene que hacer. Miren, mis hermanos. Nosotros no tenemos que dar dinero para oír la palabra de Dios. Porque lo que Dios te da por gracia, lo tenemos que dar gratis. Porque la palabra no es nuestra, es de Dios. El evangelio no se negocia. El evangelio es gratuito. Tú no tienes que pagar para oír la palabra de Dios. El diezmo no es bíblico. El diezmo fue en el Antiguo Testamento bajo la ley para el pueblo exclusivo de Israel. Dios le puso esa ley al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba creando una nación. Era para los levitas, que su función era el sacerdocio. Ellos no cosechaban la tierra. Las otras 11 tribus tenían heredad en la tierra. De lo que ellos cosechaban tenían que dar el 10% a la tribu de Leví, a los sacerdotes, para el sustento de su familia, porque ellos no tenían heredad en la tierra. Lo de ellos era el sacerdocio. Cuando Cristo viene, cumple la ley. Va, dentro de la ley está el diezmo. Ya estamos bajo la gracia. Es cierto que en las iglesias hoy en día, donde se predica el verdadero evangelio, la sana doctrina, hay que pagar corriente, hay que pagar la estancia del edificio, hay que pagar cosas. Y nosotros como cristianos, si amamos de verdad la palabra, debemos ayudar. ¿Con qué? Con una donación, con una ofrenda, pero con amor. ¿Con amor a qué? A que el trabajo que se está haciendo hoy en día de predicar el evangelio siga funcionando. Tenemos que apoyar a nuestros pastores, al ministerio, a nuestras iglesias. ¿Con qué? Con ofrendas. ¿Por qué? Porque todo hoy en día aquí es con dinero. Pero no es una obligación, no es una carga, no es un peso que nosotros tenemos encima, no es una ley. Y este hombre lo que está haciendo es, eso es lo que tienen que hacer, obligándolo, imponiéndolo. Y eso no es bíblico. Eso es satánico. Eso ha sido toda la historia que él contó al principio para llegar a este punto.
Pero ahí van las cabritas a dejar su dinero, engañado por Satanás. En el nombre de Jesús. Otro no, yo necesito un hombre que cuando yo estoy en alguna situación, yo sepa que sus rodillas claman por mi vida. Ok, mis hermanos, aquí yo corté un poco el video por causa de que todo lo demás es lo mismo con lo mismo, hablando del dinero, hablando de riqueza. Aquí él dice, yo necesito un hombre que ore por él, que clame por él, que doble rodilla. La escritura no deja espacio para intermediarios humanos, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. No es un profeta, no es un pastor, no es un ungido, no son especiales. Es Cristo únicamente. No necesitas a otro hombre, te estás engañando. No necesitas a otro hombre que interceda por ti. El único que puede interceder por ti, y roguemos porque lo haga, porque estás perdido, es Jesucristo. ¿Qué sucede, mis hermanos? Nosotros podemos orar por nuestros hermanos, interceder en oración, pero ninguno de nosotros podemos interceder en oración y pedirle a Dios por el bienestar de un hermano, pero el que complace la última decisión, al que tiene la voluntad que se va a cumplir es Dios, no nosotros. Esto que le está haciendo es gritando, moviendo emociones, porque cogió un buen diezmo, cogió un buen diezmo. Ahí la gente diezmaron, dieron mucho dinero. Entonces eso lo motivó a estar ahora con gritería y con todo ese descontrol que él forma en los púlpitos. Llamé a mi pastor y le dije gracias, porque si yo no hubiera tenido este pastor, a mí me hubieran sacado en una bolsa plástica de Haití. Escuchen lo que está diciendo mi hermano. ¿A quién le está dando gracia y gloria? A su pastor. Él dice que si no hubiese sido por su pastor, a él lo hubieran sacado de una bolsa plástica de Haití. A ver cómo fue. No sé si me entiende lo que digo. En nombre de Jesús. Fíjense lo que él dice. En el nombre de Jesús. Está usando el nombre de Jesús, pero está dando gloria y honra al pastor, no a Jesús, porque gracias al pastor no lo sacaron con una bolsa plástica. La respuesta bíblica es clara y sin rodeo. No, un pastor no tiene el poder de evitar una tragedia. No lo tiene. El control absoluto lo tiene Dios, no el hombre. Yo soy Dios y no hay quien libre de mi mano. Isaías 43:13. Dios gobierna sobre la vida, la muerte y los eventos. Ningún hombre tiene ese nivel de autoridad. El pastor no es soberano. El pastor, verdadero pastor, es un siervo de Dios. Ni siquiera los hombres de Dios evitaron tragedia. Los verdaderos hombres de Dios no pudieron evitar tragedia. Lo va a evitar este hijo de Satanás. Job sufrió pérdida devastadora y Job era un siervo de Dios. Pablo enfrentó persecución, cárcel y dolor. Y Pablo era un verdadero siervo de Dios. Ser hombre de Dios no significa controlar los eventos. El problema no es orar. El problema es creer que un hombre tiene poder para controlar lo que solo gobierna Dios. Un pastor guía,
pero el que decide el destino de los eventos es Dios. Necesito hombres de Dios y mujeres de Dios, pero que se muevan. Pues yo siento que algunos de ustedes son como muy lentos. Necesito gente que reaccione. Están viendo, mi hermano, cómo se burla. ¿Qué es lo que hace Satanás? Burlarse. ¿Qué es lo que le está haciendo? Se está burlando. Necesito antes que se mueva. Ustedes son muy lentos. Se dan cuenta de la sutileza. Que reaccionen. Necesito personas que sean humildes, que sean honestas, que sean humildes y acepten toda la mentira que yo digo. Que corran donde el pastor y la pastora, que los abracen y le diga: pastor. Que corran donde está el pastor y la pastora y lo abracen. No, las personas donde tienen que correr es a la cruz, no a un pastor ni a una pastora. Primero que todo, pastora no existe, es antibíblico. Donde tenemos que correr, mis hermanos, es a la cruz, no a donde está el hombre. Yo quiero pedirle perdón porque usted me necesita. Necesito servidores porque hay gente que va a empezar a caer al suelo. Ok, está diciendo que le pidan perdón al pastor. Miren, mis hermanos, el pastor no tiene el poder de perdonar. Ok, déjeme aclarar. Por ejemplo, si yo le hago a alguien, a una persona, y me arrepiento, bueno, yo le pido perdón, esa persona me puede perdonar. Pero cuando estamos en una iglesia donde se está predicando la palabra, donde se está predicando sobre el pecado, es el pecado que nosotros cometemos a Dios. Al que hay que pedirle perdón es a Dios, no al pastor. Es a Dios, porque el pecado que tú y yo cometemos no es contra otra persona, es directamente contra Dios. Están viendo cómo este hombre aleja a la persona de la verdad bíblica y la guía al error. Pastor, yo quiero honrarlo. Yo sé que hay puertas que se me han cerrado porque yo actué de la peor manera. ¿Está viendo? Pastor, yo quiero honrarlo. No. La honra solo le pertenece a Dios, no al hombre. Y él quiere honrarlo porque hay puertas que se le cerraron. Quiere decir que si él honra al pastor, las puertas se le van a abrir. El que abre y cierra puertas es Dios, no el pastor, no es ningún hombre. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7 es Dios. Esa autoridad es exclusiva de Dios. Ningún hombre puede decidir eso por sí mismo. Tan sencillo. Tan sencillo. Y ahí está todo el mundo abrazando al pastor, pidiéndole perdón al pastor. Todo el mundo ahora, el enfoque es al pastor. La gloria para el pastor. Y Dios y la palabra y el sacrificio de Cristo en esa iglesia no está. Ahí nadie está enfocado en el verdadero evangelio. Ya este hijo de Satanás ha llevado a esa iglesia a adorar al pastor, no a Dios. Necesito gente que salga de esas sillas corriendo, pero necesito gente agresiva en el espíritu. Hombres y mujeres que corran, que corran, que corran, que corran y que espere a que el hombre de Dios le ponga la mano en la cabeza y el hombre de Dios te diga: te bendigo, te bendigo, te bendigo.
Blasfemia. El hombre no tiene poder de bendecir. ¿Por qué el hombre no tiene poder de bendecir? Porque la palabra del hombre sale de un corazón corrompido, de una mente perversa, y es una palabra que está corrompida por el pecado. El único que tiene autoridad de bendecir, Dios. Dios, el hombre no tiene poder de bendecir. Está viendo cómo juegan con las emociones, gritan, el piano, la batería, para tocar las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que tenemos emociones. Somos emocionales. Y eso lo usa este hijo de Satanás. Y no, todos los hijos de Satanás, para tocar las emociones a los incautos. ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Corran, pero corran, corran, corran! Mentiras. Porque Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Dios es Dios. Y Dios tiene un pacto con esta casa. Mentira. Dios no tiene pacto con esa casa. El pacto de Dios no es solamente con una sola iglesia, es con toda la iglesia. El pacto de Dios con la iglesia no es riqueza ni éxito, que es lo que se predica en esta iglesia. Es salvación, perdón y vida eterna en Cristo. Ese es el pacto. El pacto es salvación, perdón y vida eterna en Cristo. Dios no hizo un pacto para darle dinero. Hizo un pacto para rescatar del pecado y de la condenación eterna. ¿Cuál es ese pacto? El Nuevo Testamento. Cristo es el último pacto. El verdadero pacto no promete una vida cómoda. Cristo lo dijo. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Te garantiza una vida redimida. ¿Cuál fue el pacto? El nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ese fue el pacto de Dios para su iglesia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22, 20. Eso de que Dios quiere un pacto en esta iglesia es emocional, mentiroso y engañoso. Dios tiene un pacto con esta casa. Toda la gente de las redes que nos siguen, los amamos, los amamos, los amamos, los amamos. Desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas. Me gusta esta parte porque hay nombres bíblicos. Me gusta ustedes, me gusta lo que son ustedes. Sí, le gusta lo que ellos son. Ellos son un embudo que se ha tragado toda la inmundicia que tú has dicho en ese púlpito. Claro que te agradan porque han aceptado la mentira que tú predicaste y te han dado su dinero. Eso de que eso que le está haciendo ahora es como un consuelo. Diste todo tu dinero, me diste todo tu dinero, pero tranquilo porque ustedes me agradan. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Ese hombre, cuando salga de esa iglesia con su dinero, ni se va a acordar nunca más ni cómo se llama esa iglesia. Esa es la verdad. Gracias por recibirnos. Gracias por cuidarnos. Y gracias por darme su dinero. Te faltó decir eso. Pero bueno, no lo dijiste, pero yo sé que eso está en su corazón. Gracias por amarnos. Gracias, hombre de Dios. Ok, mis hermanos. Aquí hemos visto a Satanás predicando en un púlpito.
La Biblia no deja este tema en color gris. Cuando una iglesia tolera, celebra o respalda la apostasía, no es algo ligero, es algo serio. Es algo que Dios reprende seriamente. No solo el falso profeta es condenado. En este caso, no solo este falso profeta llamado Rafael Ramírez es condenado. También la iglesia que lo aplaude y por ende el pastor de esa iglesia que lo permitió. Quiere decir que todos son responsables. Todos son responsables. Esa iglesia ya no discierne. ¿Qué es lo que hace? Celebra. Aplaude lo que Dios aborrece. Respalda lo que corrompe el evangelio. Y llama unción a lo que es un engaño. Y lo más peligroso no es el falso profeta. Es una congregación que dejó de amar la verdad y amó la mentira. La Biblia no trata esto como algo pequeño. El que apoya la mentira practica de ella. El que celebra el error se vuelve parte del error. Y una iglesia que protege al engaño ya no está siendo engañada, está colaborando con el engaño. Una iglesia cómplice, esta es una iglesia cómplice, aplaude su propia ruina, no es ignorada, es rebelión. Dios no la pasará por alto. Cuando la mentira se predica y se aplaude, el problema ya no es solo el púlpito, es toda la congregación. Quiere decir que no tienen excusa, porque es nuestro deber de estudiar la palabra de Dios para defender la sana doctrina y la verdad bíblica. Y ninguna de estas personas que han oído toda la falsedad que este hombre ha dicho, y ninguno fue capaz de defender la verdad bíblica. Recordemos de una vez más, segunda de Timoteo 4, 3 a 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta prédica en su totalidad ha sido una fábula. No ha habido verdad en ella. En la prédica de este falso profeta llamado Rafael Ramírez, no escuchamos del pecado, no se escuchó de eso, de la obra de Cristo como única esperanza, no escuchamos el llamado al arrepentimiento real, no vimos que predicó de la autoridad absoluta de la Biblia, sino de todos los cuentos y todas sus historias. No vemos de la advertencia del juicio de Dios. No oímos de la santidad como evidencia de salvación. Nada de eso. Una predicación de sana doctrina no acaricia tu ego. Y ahí lo que vimos fue el ego del pastor. Crucifica tu pecado. No te promete comodidad. Te llama a rendirte, no te hace sentir grande. Te muestra cuán grande es Cristo y no el hombre. Lo que escuchamos fue el ego del hombre, manipulación, cuentos y fábulas, mentiras, rebeldía, el hombre como el centro de la prédica. En esta prédica vimos cómo el hombre es honrado y no Dios. No se escuchó en toda la prédica el nombre de Jesús. Se escuchó: yo soy el profeta y yo soy una respuesta de Dios para esta tierra, resaltando el yo y el yo. En conclusión, mis hermanos, para ir terminando, hemos observado cómo Satanás se sube al púlpito y con astucia engaña a los supuestos cristianos, y cómo es
experto en manipular las emociones al punto que el oyente no se da cuenta de que están aplaudiendo y honrando al hombre y no a Dios. En esta iglesia que hemos visto, Satanás mandó a uno de sus hijos, a Rafael Ramírez, y este cumplió con su misión. Separó al oyente de la verdad bíblica y adoró al padre de mentira. Es decir, Satanás cumplió con su objetivo y este hijo de Satanás cumplió con la orden que Satanás le dio. Separar a Dios de la prédica, adorar al hombre y darle gloria al hombre, rechazando la verdad bíblica. Rafael Ramírez es un hijo de Satanás, un falso profeta, un predicador que no debes oír. Es una persona avaricia en su corazón, es una persona que tiene avaricia en su corazón y que su único objetivo es engañar y quitarte tu dinero. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis hermanos. Estudiemos más la palabra para no caer en las garras de estos lobos rapaces. Son lobos disfrazados de ovejas, trabajadores de Satanás. Dios los bendiga.